Cuando hablamos del lado más oscuro y misterioso de Marvel, hay un nombre que siempre aparece entre sombras, el dios Khonshu, que no es un héroe tradicional, ni siquiera es un humano. Khonshu es un dios egipcio, conocido como el dios de la luna y la venganza, que existe desde miles de años antes de los héroes modernos y forma parte del antiguo panteón egipcio, junto a dioses como Ra y Osiris. Pero Khonshu no gobierna reinos ni busca adoración como otros dioses, él busca algo más simple, justicia en la noche. La historia de Khonshu se vuelve realmente importante cuando encuentra a un hombre al borde de la muerte, el señor Mark Spector. Mark era un mercenario que fue traicionado y abandonado para morir en el desierto de Egipto, cerca de una estatua de Khonshu, pero el dios vio algo en él. En lugar de dejarlo morir, Khonshu le ofreció una segunda oportunidad de vida a cambio de servicio. Mark aceptó y así nació Moon Knight, el avatar de Khonshu en la Tierra, y desde entonces Moon Knight actúa como el puño de Khonshu, castigando criminales bajo la luz de la luna. En varias historias de los cómics, Khonshu demuestra que no es precisamente un dios benevolente, como en la saga de Age of Khonshu. El dios decide que la única forma de salvar el mundo es controlarlo completamente, y para lograrlo manipula a Moon Knight y lo empuja a derrotar a varios héroes de la Tierra, incluyendo miembros de los Avengers. Moon Knight incluso logra capturar poderes de otros héroes para cumplir la voluntad de Khonshu, pero al final los Avengers descubren la manipulación del dios lunar y logran detener su plan antes de que se convierta en un tirano absoluto. Este evento dejó claro algo muy importante: Khonshu no siempre es un protector, a veces puede ser tan peligroso como los villanos. Lo que hace tan interesante a Khonshu es que nunca queda claro si realmente es un protector o un manipulador, y para algunos personajes es un dios que castiga el mal, pero para otros es una entidad peligrosa que usa a los humanos como herramientas, y esa ambigüedad es lo que hace que la relación entre Khonshu y Moon Knight sea una de las más oscuras de todo Marvel, porque al final la gran pregunta siempre es la misma: ¿Moon Knight sirve a Khonshu o es solo su prisionero? Como dios antiguo, Khonshu posee habilidades que van mucho más allá de cualquier superhéroe normal. Khonshu existe desde la antigüedad y no puede morir de forma normal. Su poder está ligado a las fases lunares y puede aumentar la fuerza de su avatar dependiendo de la fase de la luna. Tiene la capacidad de elegir humanos para actuar como sus representantes en la Tierra. Puede otorgar fuerza, resistencia y habilidades mejoradas a Moon Knight, y en algunos cómics, Khonshu puede comunicarse directamente con la mente de su avatar e incluso manipularlo. Este personaje es simplemente uno de mis favoritos, es increíble, y tuvimos la suerte de poderlo ver en la serie de Moon Knight, que hizo un papel bastante bueno la verdad, y su personaje se ve excelente a nivel de diseño. Déjame en los comentarios si ya lo conocías y qué te ha parecido su historia, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de nuevos personajes del universo Marvel.